La lectura que vamos a hacer el día de hoy está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer el versículo número 17. Dice así la palabra del Señor: orad sin cesar. Lo leemos nuevamente, dice: orad sin cesar. Hemos titulado este pensamiento, esta meditación de su palabra, la oración, una forma de vivir, o pudiésemos decir así también, una forma de vida. Cuando nosotros escuchamos este versículo, tal vez, hermanos, en las primeras ocasiones que lo escuchábamos, pues nos imaginamos tantas cosas acerca de lo que quiere decir que oremos sin cesar, porque si vemos lo que está mandando el Señor, pues nos está diciendo que lo hagamos siempre, ¿verdad? Sin detenernos. Y eso es lo que regularmente nosotros pensamos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos hacerle para que nosotros oremos sin detenernos, como pudiésemos pensarlo en la primera ocasión? ¿O qué debemos de hacer para que esto sea así? Porque entendemos que es un mandamiento del Señor que nosotros debemos de orar siempre, en todo momento. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, sabemos que la oración debe ser constante, ¿verdad? Porque es esencial para nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. Es la comunión que podemos tener con Él a través de la oración, tener esa relación personal con nuestro Dios, y es lo que nos dice, ¿verdad? Que a través de la oración nosotros podemos tener esta comunión con Él. Entonces, cuando escuchamos este mandato, nos preguntamos cómo podremos nosotros cumplir con este mandamiento de orar sin cesar. Muchas de las veces, aunque estemos dispuestos hacerlo, decimos es que tenemos responsabilidades, tenemos compromisos, no solamente en el hogar, sino también en el trabajo, en la escuela. Nosotros tenemos pues todo que cumplir también con nuestros deberes en ese aspecto. Entonces decía, hermanos, ¿cómo podemos cumplir nosotros con esto? Y es lo que por lo cual nos preocupamos, o incluso hasta nos angustiamos, cómo obedecer este mandamiento del Señor de orar sin cesar, sin detenernos. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es entender lo que significa orar en todo tiempo, como lo leíamos también en la ocasión anterior en Efesios 6:18, orar en todo tiempo, o como dice este versículo, orad sin cesar. Debemos entender qué significa. Entonces, lo que podemos entender de orar sin cesar es que se refiere a la oración que hacemos en todo momento, ¿verdad? En toda circunstancia, en toda nuestra vida. Podemos decir que no es que hablemos nosotros, hermanos, sin parar, ¿verdad? Como pudiésemos pensar, o incluso hacerlo de una manera repetitiva, ¿verdad? Como una letanía, como algo que aprendemos nosotros de memoria y que lo estamos recitando una y otra vez, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, ¿verdad? De repeticiones vanas, como dice el Señor, o de que también, hermanos, hablemos sin parar, ¿verdad? No se trata de eso. Nosotros podemos ver, hermanos, en el capítulo 18 de Lucas, el versículo número 7, en donde el Señor Jesús, hermanos, hablando de esta parábola de la viuda que se presenta ante el juez para que le resuelva su asunto, nos dice Lucas 18:7 que si acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. Y entonces aquí encontramos otra declaración donde nos dice orando día y noche, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Verdad? Es un mandamiento que recibimos del Señor, orar sin cesar.
Y cuando dice el Señor a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, ¿cómo nosotros podemos cumplir con este mandamiento? Entonces decía, no se refiere a esa repetición vana, o no se refiere tampoco, decíamos, a que hablemos sin parar. Podemos decir que tampoco se refiere a que dejemos de llevar a cabo nuestras actividades, como mencionaba, nuestro trabajo, o también los deberes que tenemos en las escuelas, ¿verdad? Los que estudian, o podemos decir también en los quehaceres, ¿verdad?, que realizamos en nuestros hogares. Y por esas actividades y muchas más de las que nos ocupamos, pues decimos que no se refiere a que dejemos de hacer esto. Por eso, hermanos, es que nosotros muchas de las veces al pensar en la forma, decimos, o en el momento en que debemos de hacerlo, tal vez eso sea un impedimento para dejar de orar o no hacerlo, porque decimos, bueno, pues nosotros necesitamos un tiempo específico, un lugar específico, en una posición específica, y entonces sí, vamos a orar. Pero tampoco se refiere a eso, ¿verdad?, que nosotros tengamos que suspender nuestras actividades para poder hacerlo, para poder orar sin cesar, ¿verdad? Entonces decía, eso también pudiera ser un impedimento para no hacerlo, porque pues lamentablemente, hermanos, muchas veces no hallamos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Y podemos decir que tampoco se refiere, como decía, a la posición en que lo hacemos, aunque nosotros no podemos desechar o descartar que esto es importante. La Escritura nos enseña, hermanos, la forma en que debemos de orar, ¿verdad?, la posición. Vemos en muchos pasajes de la Escritura a creyentes orando de pie, otros de rodillas, otros postrados, lo que significa tener la frente al piso. Y decía incluso en el Salmo 149, o en el caso cuando enferma Ezequías en la cama, él estaba ahí orando a Dios. Entonces la Escritura es muy clara en las posiciones en que nosotros podemos orar a nuestro Dios. Entonces nos decimos, tampoco se refiere a esa posición en que lo debemos de hacer, pero que sí es importante, ¿verdad? No podemos desechar que nosotros debemos dedicar un momento en especial, tener un lugar aparte, ¿verdad?, así como lo vemos en la enseñanza del Señor Jesús, un lugar en donde nosotros podamos tener comunión con Dios, estar a solas, estar en silencio, hermanos, para poder también escuchar la voz de nuestro Dios. Y por eso digo, es tan importante este momento, ese lugar en donde nosotros dedicamos tiempo para estar en comunión con nuestro bendito Dios. Pero decía, tampoco es un impedimento si no estamos en ese lugar, si no, hermanos, lo hacemos frecuentemente en ese lugar, pues tampoco debe ser un impedimento para que nosotros oremos en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. El orar sin cesar, o el orar a nuestro Dios, debe ser nuestra manera de vivir. Es, hermanos, esa comunión que tenemos nosotros constantemente con nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Podemos decir que es una actitud que nosotros debemos de tener, hermanos, en nuestra vida ahora como hijos de Dios, estar orando sin cesar en todo momento, en toda circunstancia. Y en este capítulo 5 de Tesalonicenses, nosotros encontramos esa situación, hermanos, en todo el capítulo, ¿verdad? Encontramos cómo nosotros debemos de vivir delante de nuestro Dios. Principalmente, por ejemplo, el versículo 1 nos habla, hermanos, de que nosotros, hermanos, dice, sabemos, ¿verdad?, lo que Dios, hermanos, ha hecho por nosotros,
y nos dice que Él ha suplido todas nuestras necesidades, incluso en el capítulo 1 de Efesios, nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Y entonces dice el apóstol acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba, como diciendo, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que saben? Pues dice, hermanos, dice, saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso, como decía, nos habla de una actitud, de una expectativa, de estar siempre, ¿verdad? Siempre preparados, ¿verdad? Porque el Señor viene de repente y es, como decía, esa debe ser nuestra manera de vivir, nuestra actitud, ¿verdad? De que el Señor viene por nosotros y entonces estar siempre preparados, ¿verdad? Como en el caso, decimos, hay que salir a la batalla, en el caso de un soldado, que aunque no todo el tiempo está luchando, pero en el momento en que suene la trompeta debe de salir corriendo, ya vestido, ya preparado para ir y enfrentar al enemigo. Por eso nos referimos a esa situación, ¿verdad? Que esa actitud en la cual todos nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y eso es a lo que nos referimos. Esa actitud es una forma de vivir. La ocasión anterior decíamos, es como la respiración, que si nosotros dejamos de respirar, nos morimos. Y es precisamente esa comunión que ahora tenemos con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Porque también sigue diciendo adelante, hermanos, dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos esa comunión con Dios, tenemos esa relación con nuestro Dios constantemente. ¿Ya? No, decíamos, el Señor no nos deja ni un solo instante, aunque muchas veces nosotros, faltándonos la fe, decimos, bueno, es que pues el Señor ya se olvidó, o ya no me escucha, o ya no siento, ¿verdad?, su presencia. Hermanos, bueno, eso no es así. El Señor siempre está con nosotros, hermanos, y dice, siempre tenemos que tener esa actitud que puede venir en cualquier momento, en cualquier instante. Porque todos nosotros, dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nuevamente decimos esa actitud de estar alertas, de estar despiertos, de estar atentos, de tener esa comunión personal con nuestro bendito Dios. Y nos dice también el versículo número 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos. Ahora, como hijos de Dios, tenemos, dice, una coraza de fe, de amor y una esperanza, hermanos, de salvación como yelmo. Es la esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que somos de Él, que somos de la luz, que somos sus hijos y que tenemos esa comunión directa con nuestro Salvador, que, como decía, si lo llevamos a términos humanos, no tenemos que hacer cita, por ejemplo, para ir y presentar nuestra petición, ¿verdad?, delante del rey o delante del gobernante, sino que tenemos acceso directo, ¿verdad?, a la misma presencia de Dios, ante el trono de su gracia. La puerta, hermanos, siempre está abierta para que nosotros entremos y tengamos esa relación con nuestro bendito Dios. A Dios sea la gloria. Entonces, si continuamos leyendo, hermanos, dice el versículo número 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿verdad? Que tengamos siempre presente, ¿verdad?, que tenemos esa relación con nuestro Señor y que debemos de animarnos unos a otros con estas
palabras. Amén. Y nos dice también, hermanos, el versículo número 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Verdad? Nuevamente digo, se refiere a nuestra actitud, esa debe ser siempre, ¿verdad? Estar listos, estar preparados para ayudar, como dice aquí, hermanos, para amonestar, para alentar, ¿verdad? Animar, para sostener, dice, a los débiles y, hermanos, recordándoles, hermanos, que sean pacientes, ¿verdad? Para con todos. Esa es una actitud de vida. Por eso decimos, es nuestra forma de vivir. Así debe de ser siempre, estar dispuestos para toda buena obra. Entonces nos dice, sigue diciendo adelante este versículo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿verdad? Nuevamente esa actitud, ¿verdad? De estar siempre, hermanos, ocupados haciendo lo bueno. ¿Y qué nos dice el versículo 16? Estad siempre gozosos, ¿verdad? Y ahí es donde vemos nosotros, bueno, cómo vamos a estar siempre gozosos. Algunas veces lloramos y estamos afligidos, tenemos problemas, circunstancias, pero decimos, ante todas esas cosas, es a lo que nos llama el Señor, esa actitud que debemos de tener siempre, estar siempre gozosos. Dice, regocijaos, escribía también el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor, otra vez les digo, ¿verdad? Y repetía, alégrense en el Señor, ¿verdad? Y como decíamos, nosotros que vivimos esta vida, sabemos que no siempre es así, pero ante todas esas cosas dice que nosotros debemos de tener esa actitud. Ahí es a donde se refiere que también esa es la forma en que nosotros debemos de orar. Dice, orad sin cesar. Y de igual manera el versículo 18 dice, dad gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en lo fácil, en todo, nosotros debemos decir gracias, ¿verdad? Gracias a Dios. Nuevamente nos referimos a que es una actitud que nosotros debemos de tener siempre, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu. Otra vez nos llama a tener esa actitud, ¿verdad? De ser siempre fervientes, sirviendo, adorando a nuestro Dios, estando atentos a su palabra en todo momento, examinándolo todo, reteniendo lo bueno. Y también nos dice, absteneos de toda especie de mal. Y esto es algo constante, ¿verdad? El tener ese discernimiento para rechazar todo lo que no es bueno y todo lo que nos orilla o nos lleva a pecar ante nuestro Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y aquí se refiere a nuestro ser, ¿verdad? Dice, y todo vuestro ser, refiriéndose a ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo pudiese entender, hermanos, el mandamiento del Señor cuando nos dice que le amemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y esa debe ser nuestra actitud hacia el Señor en todo tiempo, ¿verdad? El estar orando, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, salúdense o saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y entonces estamos hablando en el contexto de esa actitud que nosotros debemos de tener siempre, de estar orando, de tener esa comunión con nuestro bendito Dios. Y por eso decimos que es una manera de vivir,
¿verdad? Una forma de vivir, y que también nosotros como cristianos nunca debemos de detener, hermanos, nuestra súplica a Dios, siempre estar dispuestos, decía, a clamar a nuestro Señor en todo momento necesario, ¿verdad? Porque decimos, estamos en un mundo donde vemos dolor, donde vemos angustia, donde vemos enfermedad, donde vemos problemas, y nosotros debemos de estar conscientes de ello, pero también no podemos olvidar en medio de todas esas situaciones que la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, en todo lo que vivimos, en todo lo que vemos, en todo lo que experimentamos. El Señor está con nosotros, gloria a Dios. Por eso decía que es inadecuado decir que cuando nosotros oramos, que nuestra oración, hermanos, no llega ni siquiera al techo. Esa es una mala expresión, ¿verdad? No es correcto decirlo, porque Dios, hermanos, está con nosotros. Dice que nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios, que nuestro corazón es el trono donde habita el Espíritu Santo de nuestro Dios, y entonces nosotros incluso no necesitamos pronunciar alguna palabra, porque el Señor sabe, ¿verdad? Sabe lo que nosotros sentimos, sabe lo que nosotros pensamos, y testificamos o hablamos o pedimos para testimonio, ¿verdad? Nosotros presentamos nuestra petición con nuestros labios, lo presentamos en la congregación y decimos, necesitamos esto, ¿verdad? Y ayúdenme a orar por aquello. Pero el Señor lo sabe. ¿Pero por qué lo expresamos, hermanos? Bueno, porque a través de la respuesta de esta oración, hermanos, el nombre de nuestro Dios es glorificado, porque lo pedimos y el Señor lo responde y es glorificado el nombre de nuestro Dios. Ahí es donde nosotros podemos testificar de que el Señor responde a nuestra oración. Entonces, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a orar en todo momento. Siempre, hermanos, como repito, es necesario hacerlo, estar conscientes de que Dios está con nosotros y que todo lo que hacemos, vivimos, pensamos, experimentamos, vemos, todo, hermanos, es delante de la presencia de nuestro bendito Dios. Porque sabemos que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Ahora que le hemos aceptado, ahora que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, fuimos hechos hijos de Dios y tenemos un Padre amoroso que nos ama y que nos dice que clamemos a Él, que le pidamos y que Él, hermanos, responderá conforme a su voluntad. Entonces, nosotros, hermanos, podemos comunicarnos con Él, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues así como pudiésemos pensar, tenemos una relación de amistad con un amigo, ¿verdad? A veces pasa, hermanos, que hay amigos, como dice la Escritura, que son, si lo podemos mencionar así, tenemos más confianza con ellos que con nuestros hermanos, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Hablamos tal vez de un amigo cristiano y que en un momento en que estamos nosotros pasando por una situación difícil, tenemos un confidente y le expresamos nuestra necesidad o nuestro problema. Y entonces podemos decir que es la forma en que nosotros podemos hacerlo con nuestro Dios, ¿verdad? Como un amigo, que cuando tenemos un problema vamos y le confiamos cuál es nuestra situación y pedimos su ayuda. Y Él, en su bondad, hermanos, nos responde, gracias a Dios. Podemos también, hermanos, comunicarnos con nuestro Dios en los momentos alegres, así como leíamos este texto de 5:18, dad gracias a Dios en todo, ¿verdad? En todas las cosas. Bueno, el Señor nos bendice, pues gracias a Dios, ¿verdad? Decía, nuestro corazón está alegre, gracias a Dios porque nos concede, por ejemplo, tener la vida de nuestros familiares, tener a lo mejor una carrera, tener, hermanos, algo
alguna posesión, alguna alegría, ¿verdad? Todo eso gracias a nuestro Dios. En todo momento es como podemos nosotros comunicarnos con Él. Y ¿qué más decimos cuando necesitamos consejo? Cuando venimos a Él y le pedimos que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para ser librados del mal y para que, hermanos, lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad, y Él está dispuesto a respondernos. O también, hermanos, en nuestra vida diaria, ¿verdad?, que tenemos relación, decía, ya sea con nuestra misma familia, o tenemos relación con los vecinos o compañeros de trabajo, y sabemos que ellos no son convertidos, y dentro de nosotros estamos diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia, ¿verdad?, de mi amigo, de mi familiar, de mi vecino, ten misericordia y sálvalo, ¿verdad?, perdónale, ¿verdad?, y danos esa palabra que él necesita para que te conozca y pueda clamar a ti. Entonces estamos ahí haciendo ¿qué cosa? Estamos orando, ¿verdad?, estamos pidiendo, intercediendo. Yo no dudo que ustedes, hermanos, ahora en este momento que están escuchando el mensaje, algunos de ustedes estén orando, ¿verdad?, por el predicador, por ejemplo, ¿verdad? Señor, pues dale palabra, ayúdale, ¿verdad? Mira cómo le falla aquí, ¿verdad? O sea, porque muchas veces, ¿verdad?, sí sucede, ¿verdad? Entonces, en todo momento estamos orando, pidiendo: Señor, ¿verdad?, ayúdale, ¿verdad? Entonces, esa es la comunión que nosotros podemos pedir del Señor y podemos tener porque somos sus hijos, ¿verdad? Y como decía, aún con más razón cuando alguien no le conoce y estamos pidiendo al Señor que le salve, ¿verdad? O qué decimos también en el momento de la enfermedad, ¿verdad? Tal vez no estemos todo el tiempo ahí con el enfermo, pero en nuestra mente, en nuestro corazón estamos diciendo: Señor, sánalo, y estamos trabajando y Señor, sánalo. O estamos nosotros, decía, en cualquier lugar, incluso en el camino, y Señor, ¿verdad?, sánalo. Entonces estamos orando de esa forma, como una forma de vida, con esa actitud de que el Señor nos escucha y nos responde. O cuando vemos a alguien que está triste y estamos orando: Señor, también dale el consuelo, mira que está pasando por este momento. Y podemos decir ahí, como decía el apóstol, ¿verdad?, nos alegramos con los que se alegran, pero también lloramos con los que lloran, ¿verdad? Y estamos: Señor, mira, están pasando por esta situación, aunque no les vemos, pero estamos intercediendo que el Señor les ayude. En los momentos de peligro, en los momentos de necesidad, hermanos, incluso en los momentos de tentación, dijo el Señor: oren para que no caigan en tentación. Entonces, en todo momento, hermanos, en todos, decíamos, lo que pensamos, nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos, en todas las circunstancias, hermanos, todo eso son oportunidades para que nosotros tengamos comunión con nuestro Dios a través de la oración, ¿verdad? Entonces así nuestras vidas estarán ocupadas en las cosas de arriba, como dice nuestro Dios, pensando, hermanos, en que el Señor viene pronto por nosotros, y en lo que estamos aquí estamos ocupados en lo que Él nos ha mandado. Él nos ha dicho: orad sin cesar. Y esa es una forma de vida, y como decía, es como nosotros podemos hacerlo en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Gracias a Dios por su palabra.